Hola gente, bueno, este, vamos a la última clase, digamos, del curso, que obviamente estamos en la etapa de problemas con objetos abstractos y en particular nos vamos a estar refiriendo a lo que es siglo XX y siglo XXI, aunque no detallemos nada en particular al respecto. En par- Quiero decir que específicamente vamos a centrarnos en algunos de los problemas más importantes, pero básicamente en el caos, los fractales y la teoría de catástrofe. Bueno, probablemente no puedan entender la razón de esta foto, pero quiero aclararles que ese sacerdote que está junto con Einstein, Georges Lemaitre, el belga, eh, es el padre de la teoría del Big Bang, o sea, como él lo llamó, la célula primigenia o la célula seminal, y no es ningún otro de los que normalmente te dicen, o Gromov o el americano Hubble. No, no, no. Este es el verdadero creador de la teoría del Big Bang y es uno de los grandes casos de injusticia científica que tenemos en la historia de la ciencia, porque prácticamente nadie habla de él. Él es doctor en física, o mejor dicho, fue doctor en física, uno de los físicos más importantes del mundo en los años 30, solo aventajado probablemente por Einstein y un par más, así que, y sus contribuciones fueron realmente notables. Después ocupó la presidencia de la Pontificia Academia de Ciencias, con lo cual se imaginan que, digamos, su labor docente también fue remarcable, con lo cual se imaginan que dejó bastante tela por donde cortar su labor en todo este tiempo. Bueno, seguramente todos en la escuela tuvimos que dibujar o, para ser más preciso, colorear algún mapa, ya sea político, económico, lo que fuera, como este caso de la Argentina. Si ustedes se fijan, este mapa está correctamente coloreado. ¿Por qué? Porque no hay dos provincias que tengan el mismo color, siendo, quiero decir, contiguos, o sea, compartiendo frontera. No hay dos provincias que tengan el mismo color. Esa es la esencia de colorear un mapa. Te dicen, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la matemática? Bueno, tendremos que remontarnos prácticamente 3 siglos atrás, como dice la filmina siguiente, en 1726, para ver el origen de lo que hoy se conoce como el teorema de los cuatro colores. Bueno, seguramente ustedes van a poder encontrar mucha más información en cualquier, eh, digamos, sitio de internet que busquen. Lo que quiero señalarle es la importancia que tiene este teorema en particular para la matemática y para la educación matemática, es la siguiente. Este teorema fue el primer teorema que se demostró utilizando computadora. Apple y Hahn, que fueron los dos matemáticos norteamericanos que lo demostraron en el 76, usando una computadora que hoy nadie usa porque sería realmente muy, muy lenta. Y bueno, y demostraron lo que hizo la computadora fue, redujeron el mapa a un grafo para hablar con propiedad. Y después la computadora dijo que todas las posibles configuraciones se podían reducir a 1800 y pico configuraciones canónicas, para decirlo de alguna manera, y que en todas ellas 4 colores eran suficientes y necesarios, con lo cual dieron por terminada la demostración. Lo que pasa es que se formó realmente una discusión muy importante entre los matemáticos y se dividieron en dos grandes grupos, los que aceptan las matemáticas generadas por computadoras y los que no, sean demostraciones o lo que sea. Bueno, en particular, eso abrió una quiebra, o sea, quebró el campo de la matemática, como les decía, en dos grandes grupos. Y en educación matemática se ha venido transformando en lo que se llama hoy las demostraciones sin palabras, es decir, solo aceptar una demostración
basado en un gráfico que haga el estudiante. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que no todos los profesores aceptan esa demostración, porque nosotros seguimos, digamos, el caso particular mío yo lo acepto, pero cuando digo nosotros, digo la comunidad, todavía estamos pensando en la idea de demostración clásica griega, en la cual debe cumplir un grupo de pasos, qué sé yo. Y la otra cuestión subyacente en la discusión esta de si acepta o no, es la cuestión de la verificación. Es decir, cuando usted califica un trabajo, usted verifica que el estudiante alcanzó un mínimo determinado para evaluarlo y dar, ya sea conceptual o numérica, su nota. Bueno, acá el gran problema es que las demostraciones hechas por computadora solo pueden ser verificadas por otras computadoras, con lo cual nunca sabremos si la demostración es correcta o no. Ese es el kit de la cuestión, sobre el cual no se han puesto de acuerdo, como ya les comenté, y no creo que se pongan de acuerdo en un tiempo muy cercano. Bueno, si bien Riemann es del siglo XIX, como ustedes se fijan ahí, ¿por qué lo traigo a colación en el siglo XX? Bueno, porque en realidad en los años 20 surge un área de la física que es la mecánica cuántica, que en particular su formulación o su plataforma geométrica es la geometría esférica, que es una de las geometrías no euclidianas y que es debida a Riemann, como yo les estuve comentando en un par de clases detrás. Y eso hizo que la física avanzara, y en este momento, como tenemos tres físicas: la física clásica o newtoniana, la física relativista, que está soportada sobre la geometría de Lobachevsky, y la mecánica cuántica o física cuántica, que está soportada sobre la geometría esférica de Riemann. Bueno, este que está acá es Alexander Mikhailovich Lyapunov, que es el creador de la teoría de la estabilidad, en particular del único método general que existe para estudiar la estabilidad. Y es con su tesis doctoral de 1892 el que comienza, digamos, a unificar, bueno, se puede decir que lo unificó, todos los anteriores estudios sobre la estabilidad del movimiento, que se pueden considerar los anteriores a él como casos particulares o estudios realizados sobre problemas particulares. Ese que está ahí es la tesis, el nombre de el título de su tesis, que es Problema General sobre la Estabilidad del Movimiento. Como les decía, fue en 1892, pero adquirió renombre mundial después de los años 20 del siglo XX. Bueno, Poincaré, Jules-Henri Poincaré, probablemente uno de los tres más grandes matemáticos de todos los tiempos. No se puede hablar de la historia de la física sin mencionar a Poincaré. No se puede hablar de la historia de la matemática, obviamente, sin mencionar a Poincaré. No se puede hablar de la historia de la filosofía sin mencionar a Poincaré, con lo cual se darán cuenta que su nombre es realmente importante. Bueno, de Poincaré quiero hablarles en particular porque él es, digamos, los antecedentes más directos sobre una formulación analítica respecto al caos. Hay que ir hasta él, y es digamos, el estudio que él presenta para el premio en el cumpleaños del rey de Noruega, y que después, bueno, trajo aparejado muchas discusiones, como veremos más adelante. En un sistema lineal plano, vinculando los estudios de Lyapunov y de Poincaré un poco más precisamente, lo veremos en un momento, las posiciones de equilibrio son o un foco estable e inestable en la primera fila de izquierda a derecha, un punto de silla que es inestable, un centro que es estable y un foco inestable y estable respectivamente en la última fila.
¿Por qué le digo que vinculando un poco esto? Porque lo que tenemos que tener claro es, si un sistema, sea lineal o no lineal, es estable, no es caótico. Y si es caótico, no puede ser estable. ¿Por qué? Porque la diferencia esencial o la propiedad esencial de uno y otro es cómo se comporta respecto a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales. Si el sistema es estable, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales no importa mucho en el comportamiento futuro. Si por el contrario el sistema es caótico, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales puede provocar un desastre después. Les quiero decir que puede haber sistemas que para determinados rangos numéricos es estable y para otros rangos es caótico. Esto es lo que escribió Poincaré en su tratado que presentó en el cumpleaños que les conté del rey de Noruega. Y es lo que se llama como una maraña homoclínica, para ser más preciso. Lo realmente importante y que demuestra la capacidad de Poincaré está en la filmina siguiente, donde se compara el dibujo que él hizo a mano y su imaginación como base, y las que obtuvieron en los años 60 dos matemáticos franceses con la ayuda de computadora. Es realmente asombroso cómo Poincaré pudo anticipar un comportamiento tan parecido solo basado en su razonamiento y su imaginación. Bueno, la maraña homoclínica, que en realidad es lo que se llama la sección de Poincaré, y lo ven acá en la imagen inferior, el corte, es una sección, el corte que se le da a esa estructura, en realidad esa estructura es lo que se llama hoy un atractor extraño. En realidad, esta figura en particular es lo que se llama el solenoide de Smale, y demuestra que estas cuestiones del caos van mucho más allá de lo que veremos a continuación. Obviamente, las definiciones de caos son un poco más técnicas que las presentadas en las anteriores filminas, pero bueno, las presento con ánimo de que ustedes tengan una idea de que cuando yo hablo de caos, yo tengo una imaginación, o sea, tengo una representación de un concepto que viene de hace mucho y que no es exactamente el que técnicamente corresponde. Y tampoco corresponde con otras nociones, por ejemplo, como complejidad. Quiero detenerme y comentarles lo siguiente. ¿Qué cosa es complejo? ¿Qué cosa es simple? ¿O qué cosa es complicado y complejo? Por ejemplo, imaginemos un automóvil. Un automóvil tiene muchas piezas dentro, por tanto es un sistema complicado. Sin embargo, su comportamiento es muy simple. Usted lo pone en marcha, pone la velocidad, lo que sea, arranca y se va. Por otro lado, vamos a ver un sistema muy simple. Imaginemos un péndulo, pero en lugar del brazo del péndulo voy a poner un resorte, y al final voy a poner articulado un segundo resorte con la lenteja al final de este. Voy a estirar los dos péndulos tirando desde la lenteja y lo voy a soltar a la izquierda o a la derecha. Lo voy a hacer oscilar. Ese es un sistema muy simple, tiene solo 3 partes. Sin embargo, su comportamiento es muy complejo.
Es decir, describir la posición de la lenteja en cualquier instante de tiempo es sumamente complejo. Con lo cual, para dejar claro, complicado o simple es referido a la estructura del sistema. Complejo o sencillo es referido al comportamiento del sistema. Complicado y simple es, para decirlo mejor, es la estructura del sistema. El comportamiento es complejo o sencillo. Bueno, ¿qué pasó con la memoria de Poincaré que yo les comenté? Bueno, resulta que Ballestra, que era uno de los árbitros de este concurso, encontró que la demostración de convergencia de unas series que aparecían, unas series de potencia, no estaba suficientemente clara. Bueno, Poincaré nunca pudo solucionar esto exactamente, pero digamos que los avances que tuvo fueron significativos y con el paso del tiempo, en realidad lo que primó, y que es lo que quiero referirles ahora respecto al sistema solar, es que existe lo que se llama unas islas de estabilidad, pero que adentro de esas islas de estabilidad las trayectorias pueden comportarse un poco erráticas. Bueno, eso que está ahí no es exactamente con el objetivo de que hablarles de alguna dona o algo de eso. Es lo que matemáticamente conocemos como un toro. Bueno, imaginemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Siempre nos han representado como, para decirlo de alguna manera, como un elipse. Bueno, en honor a la verdad no es un elipse. La Tierra, la que es elipse, es ese toro, por tanto sería un toro elipsoide, en el interior del cual se mueve la Tierra, para que entiendan la noción de isla de estabilidad. Es decir, dentro de ese toro está la Tierra, pero su movimiento es complicado. No solo la Tierra, cualquier planeta del sistema solar y en general cualquier cuerpo celeste. Y esto vino a ser resuelto muchos años después del trabajo de Poincaré, con los trabajos de los tres matemáticos que vienen a continuación, son Kolmogorov, Arnold y Moser. En particular, crearon la teoría que se llama CAN. Probablemente uno de los fractales más famosos es lo que se llama el atractor de Lorentz, que lo descubrió, para decirlo un poco de alguna manera, de casualidad en los años 60. Lorentz si bien era matemático, estaba estudiando el clima, y bueno, trabajaba en IBM y tenía una máquina que el día anterior, tiene un sistema de 3 ecuaciones no lineales que sobrepasa un poco el marco de esta conferencia, pero el día anterior él estuvo trabajando hasta tarde y no logró terminar de dibujar las trayectorias. Entonces, ¿qué hizo? Dice, fácil, voy donde termine hoy, lo voy a tomar como punto inicial para mañana. La máquina imprimía los resultados con una cantidad de lugares decimales amplio. ¿Qué pasó? Que al otro día, cuando él introduce los lugares, la máquina solo aceptaba 4, con lo cual, volviendo a lo que les dije de caos y estabilidad, él hizo una variación en las condiciones iniciales. Bueno, lo que la máquina empezó a dibujar no tenía sentido. Afortunadamente, Lorentz se dio cuenta que estaba ante un nuevo fenómeno que no dependía ni del algoritmo, ni de la máquina, ni del proceso numérico, sino que en sí mismo era un sistema caótico, y es lo que después, años después, su discípulo Zeeman llamó, en realidad el nombre no es de caos, no es de Lorentz, ni siquiera es de Zeeman y de Hénon, que hablaron de ese término. Pero lo que iba es que en una conferencia en Brasil es lo que pronunció una frase que dio origen a lo que se conoce como el efecto mariposa. Es decir, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden provocar un desastre después. Más o menos lo que él dijo fue que
el batir de alas de una mariposa en el Amazonas puede provocar al año siguiente un tifón en las costas japonesas, niponas para ser preciso, como él dijo. ¿Por qué? Porque hay una ley no escrita, digamos, en meteorología que dice que si un fenómeno meteorológico tiene condiciones propicias, duplica su intensidad cada 3 días. Con lo cual, se dan cuenta ustedes que la idea de él es que podía haber un desastre de una cosa tan sencilla como una mariposa en el Amazonas. Bueno, en realidad pueden creer que esa persona que está ahí es Nicolás Bourbaki. En realidad no, Nicolás Bourbaki es un grupo de matemáticos, no uno solo. Eran franceses y un alemán, porque era el mejor en determinada área, que trataron de reformular toda la matemática en base a la teoría de conjuntos y lo que después se llamó noción de estructura. De hecho, lo llevaron a la historia de la matemática. Entonces, por ejemplo, la historia de la matemática que escribió Bourbaki o que escribieron los Bourbaki es por estructura. Usted estudia la historia de la función como una estructura matemática y así sucesivamente. No sé si decir lamentablemente, pero desafortunadamente fue muy mal interpretada sus ideas. Se llevaron a la educación matemática, en particular en el seminario de Royaumont del 57, y eso provocó lo que después se llamó las matemáticas modernas, que acabó con la herencia cultural, en particular de América Latina, del cual mi opinión es que nunca nos logramos recuperar porque fue un desastre de tal magnitud que no hubo manera de levantarse. Bueno, la anterior foto de Benoit Mandelbrot es con el que se le asocia la geometría fractal o el surgimiento de la geometría fractal, porque él se hizo una pregunta muy simple mirando los datos que ya había recopilado un estadístico en los años 50 en Inglaterra. Y se dio cuenta de algo, cosa que no pasa, por ejemplo, en la geometría plana escolar que nosotros conocemos, euclidiana. En dependencia de la unidad de longitud que se usara, la costa de Inglaterra medía más. Este estadístico trató de buscar un patrón en todas esas medidas que él fue obteniendo con distintas unidades de medida. No lo pudo hacer, publicó algunos trabajos, pero quedaron ahí. Bueno, muchos años después, en los años 70, Benoit Mandelbrot publica un artículo, ¿cuánto mide realmente la costa de Gran Bretaña? Y eso dio origen a lo que se llama la geometría fractal, el término fractal entendido como fracturado, no como fracción. Es decir, como verán después los ejemplos que vienen a continuación, es algo que no es suave como una circunferencia, una esfera, un segmento, cosa que conocemos de la geometría euclidiana. Bueno, si bien hay varias definiciones de dimensión fractal, a mí en particular la que más me gusta es la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, que está aquí escrita. No vale la pena empezar a hablar
de los términos involucrados sepan que en realidad lo que tenemos es que estoy calculando la dimensión fractal del objeto X. Bueno, la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, bien, pongámoslo así. Donde los X sub K son subconjuntos de X. Cada uno de ellos tiene un diámetro determinado, que su valor es alfa. El diámetro de un conjunto es lo que nosotros conocemos. Es la mayor longitud entre dos elementos del conjunto. El diámetro de una circunferencia, ustedes saben que el diámetro de un rectángulo es su diagonal. Una de las dos, ¿verdad? Que son iguales. Bueno, cosas así. Bueno, ¿qué pasa? Que esta definición surge por una crisis en la matemática en los años 20, no tan grande como la de conjunto, con respecto a la dimensión. ¿Por qué? Porque habían empezado a surgir a fines del siglo XIX y principios del XX conjuntos que rompían algo que era la noción de dimensión. Es decir, yo con una curva puedo llenar un cuadrado. ¿Cómo puede ser eso? Si la curva tiene dimensión algebraica 1 y el cuadrado tiene dimensión algebraica 2. Lo que pasa, bueno, a partir de aquí se dieron cuenta los matemáticos que la noción de dimensión algebraica no era buena. ¿Por qué? Porque no es invariante ante transformaciones bicontinuas y biyectivas, que es lo mejor que yo puedo tener, que son las llamadas transformaciones topológicas. Bueno, en realidad lo que se descubrió es que esta dimensión de Hausdorff-Besicovitch sí es invariante y además tiene una propiedad esencial. Cuando alfa tiende a 0, este número tiende a un único valor, que depende obviamente de P, que no es ni 0 ni infinito. Buscar ese valor de P es buscar la dimensión fractal del objeto que haremos más adelante. Este es el conjunto de Cantor, uno de los fractales matemáticos más importantes y más antiguos, que se obtiene del siguiente modo. Parto de un intervalo de longitud 1 y en el primer paso lo divido en tres partes iguales y suprimo el segmento del medio. Con lo cual me quedan un segmento de longitud 1/3 y un segmento de longitud 1/3. O sea, esos serían los dos subconjuntos que me quedan en el primer paso, cada uno con diámetro 1/3, ¿verdad? Bueno, en el paso 2, o sea, K igual 2, voy a aplicar el mismo procedimiento. Cada uno de esos dos segmentos lo voy a dividir en tres partes y voy a suprimir el del medio. Con lo cual ustedes se dan cuenta que quedaron 4 subconjuntos, cada uno de longitud o de diámetro 1/3 de 1/3, 1/9. En el paso siguiente voy a aplicar el mismo procedimiento, lo divido en tres partes, suprimo el segmento del medio, me van a quedar 8 de longitud, o sea, de diámetro 1/27 y así sucesivamente. En base a esto vamos a calcular la dimensión fractal en la próxima filmina del conjunto de Cantor. Bueno, como todos los subconjuntos tienen igual longitud, no es necesario usar el extremo inferior que viene en la definición porque todos son iguales. Bien, entonces, esta sería la formulación inicial de mi fórmula y después tengo que calcular el resultado de eso, tengo que calcular cuando alfa tiende a 0, el límite, tengo que aplicarle el límite. Bien, como les dije, en el caso igual a 1 me quedan dos subconjuntos, cada uno de longitud 1/3, lo que pasa es que al estar elevado a la P, me queda 1/3 a la P más 1/3 a la P por propiedades de fracciones. 1 a la P, bueno, ustedes saben que es 1 y me queda 3 a la P. Con lo cual, me queda en realidad esa suma 2 sobre 3 a la P. En el segundo caso, ya sabemos que tengo 4 subconjuntos, por tanto es 4 sobre 9 a la P, que se puede escribir
como 2 sobre 3 a la p al cuadrado. Aquí está faltando un poquito el 2. En el paso siguiente, que tengo 8 subconjuntos, la suma me queda 8 sobre 27 a la p, con lo cual, aplicando las mismas propiedades de potencia, me queda 2 sobre 3 a la p al cubo y así sucesivamente. En el paso enésimo, esta función generadora que yo tengo acá, que va a ser mu sub p supra alfa, es 2 sobre 3 a la p a la n. Ahora bien, alfa en todos los pasos siempre es 1 sobre 3, o sea, un tercio a la n. En el primer paso era a la 1, después a la 2, a la 3 y así sucesivamente. Con lo cual yo me doy cuenta que para que alfa tienda a 0, n tiene que tender a infinito. Entonces lo que tengo que calcular, en lugar del límite de mu supra alfa sub p, cuando alfa tiende a 0, es el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora y ver para qué valor de p este límite no da ni 0 ni infinito. Bueno, ustedes saben de serie geométrica que si la razón es menor que 1, q a la n tiende a 0. Si la razón es mayor que 1, q a la n tiende a infinito. Por lo cual, el único valor en el cual este exponente que está aquí no tiende ni a 0 ni a infinito es cuando 2 sobre 3 a la p es 1. Despejando P, obtengo que la dimensión del conjunto de Cantor es 0,6309, bueno, más lugares decimales. Dicho desde un punto de vista geométrico, aunque no esté muy bien formulado, el conjunto de Cantor es más que un punto, pero menos que un segmento. Un poco para terminar con los fractales matemáticos, debo decirles que el conjunto de Mandelbrot o el hombrecito manzana, porque si ustedes, digamos, en lugar de verlo sobre el eje X, lo ven sobre el eje Y, parece un gordito, eh, es considerado el objeto más complejo de la matemática y hay un detalle que quería apuntarle. Si desde que apareció el primer hombre, primer homínido, calculó el z sub 1 en la anterior fórmula y cada persona que existió hasta este momento, contándonos a nosotros, hubiera calculado un valor de esa sucesión, todavía nosotros no hubiéramos terminado de pintar el conjunto de Mandelbrot. ¿Oyeron? Es realmente impresionante. Hay muchos estudios sobre el conjunto de Mandelbrot. De hecho, ustedes pueden encontrar por ahí, digamos, videos, películas recreadas de computadoras en la cual se amplía el tamaño del conjunto de Mandelbrot del universo conocido. Y hay gente que se dedica a buscar agujeros negros, anomalías cósmicas, qué sé yo, dentro de ese supuesto universo que se ha recreado en muchos mundos. Le debo decir una cosa en particular. Hoy, las películas de ciencia ficción, todos esos mundos que nosotros vemos, son recreados en base a la geometría fractal.
Bueno, en realidad los fractales naturales y los fractales humanos técnicamente no son objetos fractales porque la autosimilitud no llega hasta el infinito. Es decir, en un fractal matemático yo puedo ampliar, ampliar, ampliar y siempre voy a encontrar la imagen de la que inicié, el objeto del que inicié más adelante. En el caso de los fractales naturales y humanos, ustedes saben que es imposible porque no se puede ampliar hasta el infinito, pues llega un momento que después de las partículas elementales ya no hay nada, ¿verdad? Con lo cual, esa es la gran diferencia que existe entre los fractales naturales y humanos. Y los fractales, lo que pasa es que se le da ese nombre un poco para vincular la geometría fractal a la naturaleza. Todo lo que está aquí son ejemplos de fractales naturales y humanos que podemos ver a continuación. O sea, podemos ver prácticamente a diario en nuestra vida. La mayoría de las imágenes que vienen a continuación han sido tomadas de un libro de Ron Eglas, Fractales en las culturas africanas. Objetos fractales en las culturas africanas. Tuve la suerte que él me lo regalara. Pero está disponible en internet. Lo pueden encontrar. Y lo curioso es que Ron Eglas, matemático norteamericano, pide un año sabático para ir precisamente a buscar estructuras fractales en las culturas africanas. Bueno, estuvo 7 años en África encontrando fractales desde peinados, mangos de cuchillos, aldeas, en fin, de todo tipo. Y como les decía, pueden buscar por internet que ahí está el libro y las imágenes realmente notables de este investigador. Bueno, esto que estamos viendo acá es una placa de audio, de video, no sabemos exactamente qué, pero que usa el principio del conjunto de Cantor, pero en este caso en 2 dimensiones. Es decir, parto de un cuadrado del lado 1, divido los lados en 3 partes iguales, con lo cual me quedan 9 cuadrados iguales y suprimo el del medio. Ese procedimiento lo vuelvo a aplicar en los otros 8 cuadrados que me quedaron y así sucesivamente voy obteniendo esta imagen que obviamente matemáticamente lo puedo hacer hasta el infinito, pero en el caso material no. Bueno, para cerrar esta idea del caos y de los fractales, quiero decirle 2 cosas. Primero, voy a usar las palabras con las cuales se comentan en distintas publicaciones. Por la ventana a la cual yo puedo asomarme para mirar el caos es lo fractal, es decir, la representación geométrica de un sistema caótico es un atractor extraño que es un objeto que tiene dimensión fractal. Bien, con respecto a esto, eso es lo primero. Y lo segundo es, esto que ven acá arriba es lo que se llama el orden de Sarkovsky. Este orden
que es de un matemático ucraniano que en los años 60 publicó un par de artículos que pasaron prácticamente inadvertidos para la comunidad matemática. Primero porque fue escrito en ruso, segundo porque fue escrito no en una de las primeras revistas rusas, sino en una revista de Ucrania. Bueno, posteriormente, no sé si falleció, pero estaba viviendo en México. Lo curioso es que este es un orden de los números naturales en el cual empieza en 3 y termina en el 1. El 1 entendido como 2 a la 0. Es una forma de ordenar los números naturales en el cual tiene una peculiaridad muy notable. El infinito está en el medio. Es decir, empiezo en 3 y termino en 2 a la 0. Y lo que dijo Sarkovsky es, eso está referido, bueno, con órbitas y periódicas, que no es lo que quiero detenerme ahora. Si yo tengo en este orden, si yo tengo un ciclo o un punto periódico que tiene un determinado orden en un determinado lugar, en este orden, tiene todos los órdenes que están a la derecha, con lo cual usted se da cuenta que si tiene periodo 3, tiene todos los periodos. ¿Por qué le señalo esto? Porque en los años 75, Lee y Yorke, dos matemáticos norteamericanos, se hacen famosos porque publican un artículo que se llamó Periodo 3 implica caos. Es decir, los tipos adquirieron fama mundial sin darse cuenta que era un corolario de los resultados obtenidos por Sarkovsky más de 10 años antes. De más está decir que a partir de ese momento Sarkovsky fue conocido, aunque no debidamente reconocido o premiado por sus resultados. Bueno, René Thom, el padre de la teoría de las catástrofes, y en particular voy a recordarles algo. Cuando estudiamos extremos de funciones de varias variables, ¿cómo hacemos? Calculamos las primeras derivadas. Vamos a suponer que estoy con dos variables nada más. Calculamos las dos primeras derivadas, las igualamos a 0, obtenemos los posibles puntos críticos y después obtenemos el hessiano, ¿verdad? Y en dependencia de los valores que intervienen en el hessiano y del resultado del determinante de la matriz hessiana, o sea, de ese hessiano, yo decido si es máximo, mínimo o lo que fuera, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que si el hessiano es 0, nosotros desechamos esos puntos. Bueno, vamos a decirle desde ahora que esos puntos son los verdaderamente importantes desde la cuestión matemática de la naturaleza de una superficie o de un sistema que yo estoy modelando un determinado fenómeno. Estas son las 7 estructuras, las 7 catástrofes elementales, las más sencillas. Tienen nombres un poco poéticos, pero bueno, un poco para recordar su nombre: cola de Milano o cola de golondrina, como prefieran decirlo. En particular, nos vamos a detener en la primera de esta catástrofe, que se llama pliegue. Bueno, imaginemos que yo quiero calcular los extremos de esta función que está acá, donde C es un cierto parámetro real. Obviamente ustedes se dan cuenta que la segunda derivada, que su primera derivada al igualarla a 0, me queda x al cuadrado igual a menos 3c. Y la solución de eso, o los puntos, dependen de si c es positivo o negativo, o 0, por supuesto, en cuyo caso puedo tener dos extremos, un máximo y un mínimo si c es negativo, un solo punto que será de inflexión si c es igual a 0, y no tener extremos si c es positivo. En realidad yo les pido que imaginemos que esos son tres cortes de un pliegue, de eso que a veces uno tiene en la camisa, en una hoja, en lo que sea, como veremos a continuación. Son 3 cortes de la misma superficie. Con lo cual, cuando en realidad nosotros analizamos eso, lo que yo estoy queriéndole hacer ver a ustedes,
que los extremos de una función que nosotros dedicamos mucho tiempo en el cálculo pueden aparecer o desaparecer para pequeñas variaciones de C. Dicho de otra manera, no son invariantes ante transformaciones bicontinuas y biyectivas, o sea, como ya les dije, transformaciones topológicas. Por tanto, no es la mejor estructura para estudiar. Sin embargo, nosotros seguimos estudiando este tipo de estructura suave cuando en las aplicaciones prácticamente no existe. Ese es el pliegue que les comenté. Imagínense que ustedes tienen un corte en el extremo derecho, uno a mediado del pliegue y uno al final del pliegue, que correspondería obviamente a los tres casos que vimos anteriormente. Bueno, probablemente se pregunten qué puede significar esta obra de arte acá, hablando de teorías matemáticas bastante avanzadas. Bueno, se cuenta que Salvador Dalí, el autor de esta pintura, y que se puso muy en boga, si bien es uno de los pintores más grandes de todos los tiempos, por la serie Casa de Papel de España, por el bigote de la máscara, que es su bigote obviamente. Se cuenta que estaba en Londres, inauguran una exposición y no me acuerdo exactamente dónde, pero la cuestión que tenía, digamos, varios niveles, varios pisos y varios salones. Y Dalí, que era, vamos a usar el adjetivo de excéntrico, se pone a pasear, dejó su exposición y se fue. Y en uno de los salones estaba dando una disertación René Thon. Y Dalí entró y quedó tan impresionado por la teoría de las catástrofes que incluso tiene varios cuadros de dos series que se llaman Teoría de las Catástrofes, donde él plasmó sus ideas de la teoría de las catástrofes en el arte. Obviamente está el cuadro, si bien se llama Cola de golondrino y violonchelo, en realidad ustedes pueden ver también que hay un pliegue ahí insertado y obviamente la idea del bigote que él tenía.